Ya son las 7:44 de la mañana y como todos los martes alternos llega a rendir cuentas en tu mañana el secretario general del Partido Independentista, Juan Dalmau. Buenos días, licenciado. Buen día. Bueno, un día como hoy conmemora el Grito de Lares. ¿De qué manera podría servirnos esto de hacer una introspección, una reflexión? Bueno, en primer lugar es un día de reafirmación de principios para los que somos independentistas. Saber que en Lares, en el Grito de Lares, se trazó lo que era la ruta de una nacionalidad puertorriqueña frente en aquel momento al Imperio Español y luego obviamente bajo la invasión norteamericana, lo que es nuestra identidad propia y lo que debe ser la aspiración de todo pueblo y toda nacionalidad, que es su independencia. Lares, aunque en aquel momento histórico fue sofocado en términos de la presión del gobierno español, no deja de ser el ejemplo de lo que debemos aspirar y por lo tanto hoy los independentistas nos daremos cita y el pueblo de Puerto Rico debe utilizar esta fecha para reafirmar esos principios y valores que aunque no produjo la independencia en ese momento, fue la declaración de la Primera República, pero ciertamente tuvo unas consecuencias importantes, por ejemplo la abolición de la esclavitud, también la eliminación del abuso en términos de la jornada laboral, etcétera. Así que yo creo que Lares está más pertinente que nunca. ¿Se ha recuperado el sector independentista de esa división que los lleva por distintos caminos? Mira, yo creo que aquí se subraya mucho esa falsa división. Falsa división, pero es que del Partido Independentista la gente dice, yo no me siento representado en el PIB. Bueno, y se crean entonces partidos adicionales, movimientos que no incluso respaldaron su candidatura en la contienda pasada. Pero los movimientos que se crearon, que no todos eran independentistas, de hecho no eran independentistas, así lo decían. Yo obtuve más votos que todos ellos sumados. Y por lo tanto, lo que yo creo es que aquí hay un movimiento independentista homogéneo. En Palestina, por ejemplo, el movimiento de liberación palestino, se asesinan los líderes independentistas de Palestina, pasó en Argelia, pasa en otros lugares del mundo. Aquí hay un movimiento homogéneo, puede haber discrepancias y lo importante es que hemos tenido la capacidad del independentismo puertorriqueño de tener discrepancias civilizadamente. Pasó con don Pedro Albizu Campos y don Gilberto Concepción de Gracia, para hablar en términos históricos, ha pasado el presente. Hoy estaremos en Lares, en una misma tribuna, todos los sectores independentistas. Y momento de discutir la situación del estatus. Vemos el PNP cómo se ha dividido, camino incluso a una asamblea que ha convocado un líder por una parte, otro por el otro. En el Partido Popular tampoco se ha podido delinear, definir lo que sería entonces la fórmula de Lela. Bueno, en esos partidos lo que pasa es que los mueve, como dije anteriormente, los apetitos del presupuesto colonial, los apetitos personales, lo que es la vanidad y lo que es el culto a la personalidad. En el caso del independentismo, lo determinante es el ideal, es la lucha por la independencia y es la aspiración de que nosotros los puertorriqueños nos mandemos en nuestra propia casa, no para hacerle la guerra a los Estados Unidos, no es para ser otra cosa que no seamos lo que somos los puertorriqueños en amistad y cooperación con Estados Unidos y el resto del mundo. Por otra parte, hoy se conoce que en momentos en que la Autoridad de Carreteras atraviesa un déficit fiscal increíble, como todo el país, aunque Batia dice que ya se está acabando el tiempo malo, se habla de imponer otro arbitrio al petróleo. ¿Podrá seguir el pueblo aguantar lo que es esa carga, ese costo de vida, ese incremento? No, yo creo que eso tiene un efecto detrimental, no solo para el ciudadano de a pie, ¿verdad? Tú, yo, los que nos ven en sus hogares, que tenemos que pagar energía eléctrica, por ejemplo, que eso es un derivado del petróleo. Lo despacha como un asunto, no, pero si haces una reforma contributiva, por otra parte se pueden poner, hablan de un IVA. Sí, pero es que están improvisando. Aquí yo he insistido, una reforma contributiva tiene que ser una reforma contributiva integral, donde todos los actores económicos paguen en justicia lo que deben pagar. Aquí hay elementos de sectores económicos que pagan cero porque son absolutamente exentos del pago de contribuciones. Aquí se establecen empresas extranjeras que los eximen del pago del CRIM por 5, 6, 7 años. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir nuestras obligaciones y por lo tanto pienso yo que ha habido un desbalance en lo que son las obligaciones de todos los actores económicos. Yo lo he dicho antes, insisto, aquí hay empresas extranjeras que se llevan de Puerto Rico en ganancias anualmente 37.000 millones de dólares. Pagan en promedio un 2% de contribuciones. Y digo promedio porque algunas pagan cero, son exentas. Yo creo que ese elemento de la exención que se ha otorgado por la ley de incentivos industriales tiene que eliminarse, tiene que revisarse, hacer justicia al empresario puertorriqueño. Ese impuesto lo que va a hacer es encarecer los costos operacionales de muchas empresas que van a tener que o cerrar
o despedir empleados y afectar aún más la economía que está en su séptimo, octavo año de recesión. Antes de despedirnos, usted es comisionado electoral del PIB, ahí en la Comisión Estatal de Elecciones. Así es. ¿Usted, como comisionado, también puede tener un trabajo en la empresa privada? Bueno, no, yo en mi caso yo nunca lo he aceptado. De hecho, yo... Sí, pero la facultad de la ley, por ley, ¿usted podría hacerlo si usted quisiera? Si una persona está por contrato de la Comisión Estatal de Elecciones, puede tener otro tipo de contratación. Eso ¿Y puede cabildear a favor de una institución? Ahí hay elementos ya de potencial conflicto de interés o conflicto ético que habría que evaluar caso a caso. ¿No es ilegal? No, podría hacerlo. Lo que hizo Eder Ortiz, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, en cuanto a ese reintegro de 229 millones de dólares que está alegando Doral y que él cabildeó, ¿eso se podía hacer? Técnicamente habría que evaluar particularmente el elemento ético de la influencia de un comisionado electoral que evalúa a legisladores en sus funciones como candidatos y sus informes de ingresos y gastos y lo que tiene que ver con las planillas que se radican, etcétera, y eso puede estar en un área gris que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros.